Buenas, les saluda Lisbeth Mejía, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la carrera Administración de Empresas Agropecuarias. En este video les vamos a hablar un poco de lo que es la clase de legislación y ciertos temas en específico. En mi caso, yo les voy a hablar algo sobre la reforma agraria y las bases constitucionales de la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? La reforma agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinando a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, técnicas y explotación. Vamos a definir qué es latifundio y qué es minifundio. El latifundio son grandes extensiones de tierra sin trabajar, y el minifundio son pequeñas extensiones de tierra e igual sin trabajar. Técnicas y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario. Otro concepto de reforma agraria es que es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías e infraestructura derivada o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, entraremos al tema que son las bases constitucionales de la reforma agraria. Podemos resumir que la Carta Magna contempla los siguientes aspectos de la reforma agraria. Bueno, ¿qué es una Carta Magna? Una Carta Magna en nuestro país establece la organización del Estado, el territorio del país y los tratados del derecho internacional que incorpora. Desarrolla las cuestiones de nacionalidad y ciudadanía y los derechos políticos. Señala las declaraciones de derechos y garantías individuales, sociales y garantías constitucionales. Volviendo al tema principal, las bases constitucionales de la reforma agraria. La reforma agraria en Honduras tiene bases constitucionales que establecen principios y directrices fundamentales para su implementación, las cuales son propiedad y función social. La Constitución de Honduras reconoce la propiedad privada, pero establece que debe cumplir una función social. Esto significa que la propiedad de la tierra debe contribuir al bienestar general y no solo al interés individual. Distribución de la tierra. Se promueve la distribución equitativa de la tierra para reducir la concentración excesiva en pocas manos y asegurar su uso productivo. La tierra no explotada adecuadamente puede ser sujeta a expropiación. Expropiación y compensación. La Constitución prevé la posibilidad de expropiar tierras para fines de reforma agraria, siempre y cuando se ofrezca una justa compensación a los propietarios afectados. Esta compensación debe ser adecuada y justa. Fomento de la agricultura. Se establece la obligación del Estado de fomentar la producción agrícola, proporcionando apoyo técnico, financiero y educativo a los agricultores, especialmente a los pequeños y medianos. Protección de los derechos de los campesinos. La Constitución garantiza los derechos de los campesinos a la tierra, asegurando su acceso y protección contra el despojo arbitrario. Promueve la organización y participación de los campesinos en la toma de decisiones relacionadas con la reforma agraria. Otra de las bases es el desarrollo rural integral. Se busca un desarrollo rural integral que no solo aborde la redistribución de la tierra, sino también la mejora de infraestructuras, servicios básicos y oportunidades económicas en el área rural. Instituciones y mecanismos. La Constitución establece la creación de instituciones encargadas de implementar la reforma agraria, supervisar la distribución de las tierras y resolver conflictos agrarios. Estas instituciones deben actuar de manera transparente y eficiente. Participación comunitaria. Se fomenta la participación activa
activa de las comunidades rurales en los procesos de reforma agraria, incluyendo la toma de decisiones y la gestión de recursos agrarios, la sostenibilidad y conservación. La reforma agraria debe de sostener promoviendo prácticas agrícolas que conserven los recursos naturales y protejan el medio ambiente. Estas bases constitucionales reflejan el compromiso de Honduras con una reforma agraria que busca mejorar la justicia social, promover el desarrollo rural y asegurar un uso productivo y equitativo de la tierra. Hola a todos, mi nombre es Emanuel Mejía, estudiante de la UNA en el CRAE Tocoa, pasante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, en la clase de Legislación 1 impartida por el abogado Nahum Misael González. En este video diré algunos de los artículos de la Constitución de Honduras. Empezaremos recalcando qué es derecho. El derecho es el conjunto de normas que regulan las conductas de las personas en una sociedad. Mediante ordenamientos y compilaciones legales se establecen los derechos y obligaciones para garantizar relaciones igualitarias y una vida segura. Su contenido es el que permite la resolución de conflictos dentro de un Estado o en estos. Constitución de la República de Honduras, decreto número 131, 11 de enero de 1982. Mencionaré artículos que sobresalen. De la organización del Estado, el artículo número 1. Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Del territorio, el artículo número 9. El territorio de Honduras está comprendido entre los océanos Atlántico y Pacífico y las repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. De los tratados, el artículo número 15. Honduras hace suyos los principios y las prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales. Artículo número 16. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. El artículo número 17. Cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución. De igual manera, el precepto constitucional afectado debe ser modificado por el mismo procedimiento antes de ser ratificado el tratado por el Poder Ejecutivo. El artículo número 2. La soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La soberanía del pueblo podrá también ejercerse de manera directa a través del plebiscito y el referendo. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y para ser deducida de oficio o petición de cualquier ciudadano. El artículo número 3. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Artículo número 4.
La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Muchas gracias. Estos serían los artículos que sobresalen entre los que son la Constitución de la República de nuestro país, Honduras. Mi nombre es Paula Giselle Martínez y con respecto la reforma agraria en Honduras está fundamentada en diversos artículos de la Constitución de la República. Cuando nosotros hablamos sobre las bases constitucionales de la reforma agraria en Honduras, examinando también la historia constitucional de nuestro país, nos damos cuenta que es un tema crucial para entender los fundamentos legales y sociales que han moldeado la propiedad y distribución de la tierra en Honduras. El artículo 344 de la Constitución de la República declara que la propiedad debe cumplir una función social. Esto implica que el uso de la propiedad, especialmente la tierra, debe beneficiar no solo al propietario, sino también a la comunidad en general. El Estado tiene la autoridad para regular y limitar la propiedad privada, para garantizar que ésta funcione en beneficio del interés público. Los antecedentes históricos de nuestra Constitución dan inicio con la primera Constitución en 1824. Honduras formó parte de la Federación Centroamericana y adoptó su primera Constitución en 1824. Esta Constitución buscaba establecer un marco legal para la organización política y social del país. En 1839, con la disolución de la Federación Centroamericana, Honduras proclamó su independencia y adoptó su propia constitución. Esto significa que el país, tras de separarse de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica, estableció un documento legal fundamental que definió su organización política, jurídica y social de manera independiente. Aquí se destacan varios aspectos, como ser que Honduras formaba parte de las Provincias Unidas Centroamericanas, se disolvió debido a los conflictos internos y diferencias políticas entre los Estados miembros, y su independencia, que básicamente se trata de la disolución de la Federación, que impulsó a cada Estado miembro a proclamar su independencia y crear su propio marco legal y gubernamental. Años más tarde se dan las reformas liberales. Durante este periodo se promulgaron nuevas constituciones que promovieron la modernización y la liberación del país. Las reformas liberales de 1876 y 1880 en Honduras fueron un periodo crucial de transformación política, económica y social. Estas reformas, impulsadas por líderes liberales, buscaron modernizar el país y romper con el pasado colonial y conservador. Antes de las reformas liberales, Honduras estaba dominada por gobiernos conservadores que tenían estructuras sociales y económicas tradicionales. En la década de 1870 hubo un cambio significativo con la llegada al poder de líderes liberales que promovieron un programa de modernización. Estas reformas fueron un periodo transformador en la historia de Honduras, marcando un giro hacia la modernización y el desarrollo. A pesar de enfrentar desafíos y resistencias, las reformas implementadas por líderes como Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa establecieron las bases para el Estado moderno hondureño y promovieron cambios muy significativos en la educación, la economía y la infraestructura del país. En 1936 se promulga una constitución durante la dictadura del general Tiburcio Carías Andino. Representa un periodo significativo en la historia constitucional también, pues esta constitución consolidó el poder autoritario de Carías y estableció un marco legal que permitió su prolongado gobierno. En 1957 se prolonga también una nueva constitución que fue fundamental en la historia de nuestro país, marcando un regreso a la democracia después de una serie de gobiernos autoritarios. Promulga en un contexto de cambios políticos y sociales. Esta constitución buscó establecer un marco legal de democracia y proteger los derechos civiles y políticos de los ciudadanos hondureños. Los principales aspectos de esta constitución fueron la separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial,
con mecanismos de control y balance para evitar abuso de poder. Y finalmente la Constitución de 1982, que marcó el final de un periodo turbulento que incluyó golpes de Estado y gobiernos militares. Tras años de inestabilidad, Honduras busca establecer un marco constitucional que asegura la estabilidad política y promueve el desarrollo económico y social, que fue redactado por una asamblea y se aprobó el 11 de enero de 1982, entrando en vigencia el mismo día de su promulgación, y esta constitución representa un hito en la historia del país. Establece las bases para un sistema político democrático y un marco legal que protege los derechos fundamentales de todos los hondureños. Su promulgación marcó el inicio de una nueva era de estabilidad institucional y desarrollo social. De esta manera nos damos cuenta que ha sido un proceso complejo y fundamental en la historia de nuestro país, influenciada tanto por factores políticos, económicos y sociales, que han moldeado su desarrollo a lo largo del tiempo. A medida que Honduras avanza hacia el futuro, es crucial continuar fortaleciendo las políticas agrarias que aseguren el acceso equitativo a la tierra y promuevan la prosperidad económica y social en todo el país. Hola, mi nombre es Gracie Reyes, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente curso la carrera de licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias y yo les voy a hablar un poco sobre la historia constitucional de Honduras. La Constitución Política de Honduras fue promulgada el 11 de enero de 1982 y entró en vigencia el 20 de enero del mismo año. Desde el 1984 fue reformada varias veces. La última reforma constitucional tuvo lugar mediante el decreto número 2 del año 2019 que introdujo al capítulo 3A sobre el Registro Nacional de las Personas. El 1 de diciembre de 1979 el Tribunal Nacional de Elecciones, en el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 227 de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas que se emitieron durante el gobierno general Castro, convoca al pueblo hondureño para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, con finalidad de redactar una nueva constitución y reorganizar los poderes del Estado, nombrando provisionalmente al general Policarpo Paz García y fungiendo como presidente de la Asamblea al doctor Roberto Suazo Córdoba. Fue así que mediante el decreto número 131 en enero de 1982 decretaron y sancionaron a la presente Constitución de la República de Honduras, publicada el 20 de enero de 1982 en el diario oficial La Gaceta 23612. Desde su emisión, la fecha se puede apreciar un enfoque constitucional en términos que conllevan a una nueva perspectiva del protagonismo democrático en el país, referente a la redefinición funcional con el nuevo Tribunal Supremo Electoral, las declaraciones y garantías a fin de proteger la persona humana por medio del respeto y los derechos humanos, la división y redefinición entre la competencia militar y civil, la seguridad y ciudadanía y la necesidad de tratamiento de reclusiones menores de edad. Sobre el papel y unificación de criterios en la educación superior, las competencias y limitaciones de los miembros de los poderes del Estado, eliminación de la inmunidad de los diputados y altos funcionarios por elecciones y participación de la sociedad civil en el nombramiento y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La sustitución de la Contraloría General de la República de la Dirección de Probidad Administrativa con la creación del Tribunal Superior de Cuentas, reestructuración de la función, organización y rol ante el Poder Civil y las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, la estructura y funcionalidad de en la administración pública, la nacionalidad en la aplicación del juez Soli y jus sanguini,
la nueva figura del vicepresidente del Poder Ejecutivo, el nuevo rol del Registro Nacional de las Personas, la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la competencia de las instituciones por medio de la Corte Suprema de Justicia y la reforma y ratificación del artículo 5 sobre la figura del referéndum y plebiscito. Se aprobaron las reformas sobre la forma de aprobarse un tratado que afecta una disposición constitucional de los recursos de habeas corpus, etc. La facultad, atribuciones y organización de la Corte Suprema de Justicia deberían ratificarse en la presente legislatura. A manera de conclusión, la presentación de las principales características de las diferentes constituciones que han regido entre 1808 y a 1965 y la vigente de 1982 tiene como propósito abrir brecha al estudio de derecho constitucional comparado más relevante de la Constitución de 1982 con el Congreso podrá interpretar la Constitución de la República en sesiones ordinarias. No podrán interpretar los artículos 373 y 374. Se rectificaron las reformas del año 2005 de los artículos 112 y 116 sobre el matrimonio y se rectificó también a principios del año 2006 el artículo 329 sobre la planificación de desarrollo económico. Se aprobaron en el 2006 las reformas a los artículos 17 sobre la reforma de aprobarse los recursos de habeas corpus, habeas data y amparo al 182, 183, 185 y 186 y reforma a los artículos 303, 313 y 316 refiriéndose a la facultad y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, pero en la siguiente legislatura no se rectificaron, por lo cual se sigue manteniendo el texto original de 1982. Hola a todos, mi nombre es Yalile Isabel Hosh, soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del campus CRAE Tocoa. El siguiente video es de la clase de legislación 1 impartido por el abogado Nahum Batiz. Y yo les voy a hablar sobre las acepciones de la palabra derecho. La palabra derecho tiene varias acepciones y usos en diferentes contextos. Entre ellas encontramos el derecho como sistema jurídico, el derecho subjetivo, el derecho objetivo, derecho como ciencia, ramas del derecho, derecho natural, derecho positivo, derecho comparado, el derecho procesal, el derecho internacional, constitucional y el derecho ambiental, entre otros. Vamos a definir lo que es un poco de lo que es cada uno de los derechos y tenemos el derecho como sistema jurídico. Este se refiere al conjunto de normas, reglas y principios que regulan la convivencia social y permiten resolver conflictos dentro de una sociedad. Tenemos el derecho subjetivo. Es la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de un deber o una prestación. Tenemos el derecho objetivo. Se refiere al conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta humana en una sociedad determinada. El derecho como ciencia. Este es el estudio y conocimiento sistemático. Implica el análisis, la interpretación y la aplicación de las leyes. Tenemos también el derecho natural. Estos nos sirven como base del derecho positivo, o sea, es una base hacia el derecho positivo. Tenemos el derecho positivo, que este trata sobre las normas y leyes formalmente establecidas por una autoridad competente en un tiempo y lugar determinado. Tenemos el derecho comparado. Es el estudio y la comparación de los diferentes sistemas jurídicos para entender sus diferencias y similitudes y el mejorar el propio sistema jurídico. También tenemos el derecho procesal. Este se refiere al conjunto de normas
y principios que regulan el procedimiento judicial. Este nos incluye las reglas sobre cómo se debe llevar a cabo los juicios. El derecho internacional. Este engloba las normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional. También tenemos el derecho constitucional, que esta es la rama del derecho que estudia la estructura y funcionamiento de los órganos del Estado. Tenemos también el derecho ambiental, se refiere a las normas y principios que tienen como objeto la protección del medio ambiente. Y estos son algunos de los derechos que podemos, en resumen, definirlos. Estas acepciones muestran la riqueza y complejidad del término derecho, que nos abarca desde la teoría y la práctica jurídica, hasta el derecho individual y colectivo, que protegen a las personas en una sociedad. Por eso es muy importante tener en cuenta estos derechos. También podemos agregar que estas acepciones demuestren aún más versatilidad de significados que puede tener la palabra derecho. Y bien, sin más que decir, esto ha sido todo y gracias por su atención.